primer lugar, agradecer que es la oportunidad de poder hacer una presentación respecto a un tema que no cabe duda es tremendamente relevante, especialmente para el mundo del trabajo. Estamos frente a un debate previsional que lleva ya muchos años, partió en el gobierno de la presidenta Bachelet, continuó bajo el gobierno del presidente Piñera y ahora estamos ya pasando la mitad del mandato del presidente Boric, y en realidad no se ve en perspectiva de que esto pueda mejorarse en un sentido de beneficio a la gran mayoría de los trabajadores. Yo voy a hacer una presentación lo más sucinta posible, después les dejo los datos para que ustedes los puedan tener, de forma tal que podamos compartir o podamos resolver el tema de las dudas que ustedes tengan. Esta presentación es muy sencilla. Lo primero que nos preguntamos nosotros, ¿por qué en el debate actual se persiste en esta idea de que la previsión chilena, que forma parte de la seguridad social, así como la salud, deben estar bajo la lógica de lo privado y no lo público? Entonces nos hacemos la pregunta que tiene mucho sentido: ¿por qué la seguridad social debe ser pública y solidaria? Lo primero, lo público. Lo público hace referencia a lo transparente, a lo abierto, a lo que le pertenece a la sociedad en su conjunto. Lo privado hace referencia a lo reservado, a lo oculto, a la sociedad anónima. Es decir, donde quienes conforman parte de esa institucionalidad solamente tienen derecho, en circunstancias que lo público, insisto, es algo absolutamente transparente y abierto. Y porque además lo público dice relación con una cuestión que para nosotros es fundamental. Dice relación con aquellas cuestiones que la sociedad en su conjunto ha determinado como bienes que son inalienables a la persona humana. Y en ese sentido, el derecho a tener garantizado un determinado beneficio que le permita a las personas, a los seres humanos, atender las contingencias derivadas de los estados de necesidad, es esencialmente una cuestión pública, no privada. Y cuando nos referimos a que el Estado debe garantizar ciertas prestaciones para atender las contingencias derivadas de los estados de necesidad, nos estamos refiriendo a las personas desde que nacen hasta que fallecen, durante toda la existencia. Por eso la seguridad social está vinculada al tema de las pensiones y la salud, y dice relación con determinadas prestaciones. Las pensiones de vejez, de invalidez, de sobrevivencia, etcétera, forman parte de un conjunto de prestaciones que el Estado debe garantizarle a los ciudadanos. Bueno, desgraciadamente en el caso particular chileno, la seguridad social fue destruida el año 81 con la promulgación en noviembre del año 80 del decreto ley 3500, que privatizó las cajas de previsión, que dio inicio a este sistema de capitalización que ya cumple 43 años y cuyos resultados son absolutamente deficitarios. Uno podría extenderse mucho entregando algunas cantidades, pero no tiene mucho sentido, porque en realidad la verdad es que este sistema es un sistema que los datos son irrefutables y muestran cómo no ha cumplido con absolutamente ninguna de las proyecciones que se efectuaron cuando se instaló este sistema. Aquí hay un problema que está en disputa de manera permanente. Siempre, y esto es lamentable, en los últimos 10 años, desde que irrumpió la demanda ciudadana por mejores pensiones, la respuesta ha estado circunscrita fundamentalmente a que cualquier propuesta tiene que tener sostenibilidad financiera, lo que parece razonable, porque si no tenemos los recursos financieros, mal podemos nosotros plantear una reforma que implique instalar en Chile un sistema que tenga sostenibilidad en el tiempo. Pues bien, el actual modelo chileno, el actual sistema, hoy día tiene más de 182.000 millones de dólares, que representan una cifra cercana al 58-60% del Producto Interno Bruto. En algunos momentos llegó a tener más de 220.000 millones de dólares, que representaba casi el 71% del Producto Interno Bruto.
Piensen ustedes que el año 2000, entre el 2020 y 2021, retiramos como consecuencia de los 3 retiros más de 51.000 millones de dólares. Es decir, retiramos casi un 25% del total acumulado que los trabajadores tenían en el fondo de pensiones. Y quiero invitar a los trabajadores que están escuchando que piensen que este sistema, cuando se creó en mayo del año 81, el ahorro total previsional de los trabajadores era cero pesos. Y invito a que piensen solamente en una cuestión que nos parece fundamental a nosotros. El decreto ley 3500 puso fin al sistema de cajas de previsión que existían en Chile, que habían 32 cajas de previsión al momento de la promulgación del decreto ley 3500. Y esas 32 cajas, habían 3 que concentraban casi el 94% del total de los trabajadores chilenos. La caja EMPAR, los empleados particulares de Chile, la CANAEMPO, que era la caja de empleados públicos y periodistas, y el Servicio Seguro Social. Eran esas 3 cajas las que concentraban casi el 94% del total de los trabajadores. Había muchas cajas, el Cluípico, Ecuador, Chile, ferroviarios, ferrocarriles, bancarios, bancos centrales, etc. Eran cajas que tenían regímenes de pensión. Hay que decir algo que es fundamental. Y de las 32 cajas, 30 cajas tenían superávit. Solamente la caja del Servicio Seguro Social, que era la caja donde estaban los trabajadores en esa época, los obreros, el sector más pobre del país, era la que tenía un déficit. Pero la caja de empleados particulares, la caja de empleados públicos y periodistas eran cajas tremendamente exitosas. Cuando se privatizó el sistema de pensiones, insisto, mayo del año 81, cuando empieza a operar este sistema, el fondo era igual a 0 pesos. ¿Por qué? Y esto es importante con beneficio inventario, porque ustedes tienen que contrastar después estas aseveraciones que estamos haciendo nosotros. ¿Por qué tenía 0 pesos? Porque a partir del 1 de mayo del año 81 empieza a operar este sistema y todos los trabajadores que en ese momento empezaron a cotizar, cotizaban a su cuenta de ahorro individual, que partió en 0. Entonces la pregunta que tenemos que formular nosotros es, ¿cómo se pagaron las pensiones a todos los jubilados que habían a mayo del 81? Que era la gran mayoría, bueno, todos los que estaban jubilados. Se creó el Instituto de Normalización Previsional, el INP, ahora IPS actualmente, que se hizo cargo de todos los jubilados de esas cajas y siguió pagándoles sus pensiones. ¿Quién pagó? Pagó el Estado, con cargo al erario nacional. Llegó a gastar casi 5,6 puntos del Producto Interno Bruto, con una cantidad sideral de recursos. Y estamos hablando del año 81, el año previo a la crisis económica que golpeó muy fuerte a los trabajadores chilenos. Quizás el público que está en este auditorio es un público joven y no conoció y quizás no sepa que el año 82 se produjo una crisis financiera en nuestro país, una crisis económica tan grave como la crisis de los años 30, que generó casi un 36% de desempleo en el país. Nacieron en esa época los trabajadores del PEN y el POC, que ganaban una cantidad pero miserable de remuneraciones. Y eso generó un deterioro gigantesco en los trabajadores y que las consecuencias las vinieron a pagar recién en la década pasada y en la década presente. Esos trabajadores que hicieron el costo en la primera etapa, llamado el periodo de transición. Esto lo digo para efectos de ilustrar un poco cómo se instaló este sistema. Este sistema se instala, el sistema de capitalización individual en el año 81, que prometió en el discurso de Piñera. Yo los invito a que ustedes puedan verlo. Hay un libro que lo pueden bajar, se llama El cascabel al gato, de José Piñera, donde ellos plantean claramente cuál era el objetivo del nuevo sistema, que iba a rebajar el gasto fiscal, el Estado iba a dejar de gastar plata en pensiones, que se iba a disminuir el volumen del sector público,
que se iba a potenciar el mercado de capitales y que se traspasaría a la administración privada de los recursos previsionales. Bueno, de todo lo que se prometió que las tasas de reemplazo en 30 años irían a ser igual al 100%, lo único que logró este sistema es que potenció el mercado de capitales, es decir, potenció el mercado financiero, el mercado de capitales donde se financian particularmente los grandes grupos económicos con los ahorros previsionales. Bueno, si el 81 teníamos 0 pesos, ¿por qué hoy día tenemos más de casi 180.000 millones de dólares? Porque se ha ido acumulando esta parte, esta fracción del salario de los trabajadores de manera permanente. Entonces hay que hacerse la siguiente pregunta con sentido, y esto es lo que quiero, termino esta parte para que piensen ustedes, ¿cómo es posible que un sistema siga aumentando su ahorro, siga aumentando este flujo de capital gigantesco que representa casi el 70% del Producto Interno Bruto, si las AFP son recaudadoras tienen que pagar pensiones? ¿Por qué aumenta? ¿Se han preguntado ustedes por qué aumenta? ¿Por qué aumenta el flujo de ahorro previsional de los trabajadores y sin embargo las pensiones disminuyen? Bueno, la primera respuesta es porque el sistema no paga pensiones. Las AFP no pagan pensiones con el ahorro acumulado. Lo que pagan las pensiones es el flujo permanente mensual del aporte que hacemos todos los trabajadores. Es decir, las AFP reciben la plata mes a mes y con eso pagan las pensiones. Y el saldo se va acumulando permanentemente. Un dato que me parece importante señalarle es que las AFP recaudan, aproximadamente todos los años, recaudan por concepto de contribución, que es lo que pagamos todos los que estamos con empleo formal, que tenemos contrato, pagan del salario promedio un 10% a las cuentas individuales. Aparte de las comisiones, que es lo que genera tremenda utilidad en esta industria llamada AFP. Las AFP recaudan ese 10% todos los meses y al año significa que han recaudado, los últimos datos, 14.000 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿cuánto pagan en pensiones? Pagan en pensiones un poco más de 3.800 millones de dólares. Por lo tanto, el excedente que queda es el que va conformando el permanente fondo de ahorro acumulado a los trabajadores. Por eso, hay ciertos sectores que plantean que con el actual flujo que pagamos se podrían duplicar las pensiones de manera inmediata. Porque lo que ingresa es más del doble de lo que se paga. El problema es que el excedente va directamente como flujo de capital al mercado de capitales para financiar la inversión de los grandes grupos económicos. Entonces, si entendemos el capital como una mercancía común y corriente, que tiene sus peculiaridades, si lo entendemos así, lo que estamos y tendríamos que concluir es que todos los meses, todos los años, hombres y mujeres que trabajan destinan una fracción importante de su humanidad, que no es más que trabajo acumulado, convertido en capital, que se transfiere al mercado de capitales para que Luxi, Mate, Angelini, Yarur, etcétera, compren esta mercancía a un precio muy barato y la conviertan en capital para la inversión y la expansión de sus negocios. Y el sistema, en definitiva, queda absolutamente desprovisto de lo que es fundamental. Bueno, yo decía, al comienzo decía, ¿por qué los sofismas contra la seguridad social? ¿Por qué ustedes cada vez que escuchan argumentos para defender las AFP, en el fondo no defienden las AFP, no defienden el régimen de capitalización, sino más bien atacan los sistemas públicos de reparto? ¿Y por qué? Porque nosotros hemos señalado que ese argumento de que lo privado es más eficiente que lo público es un mito. Es absolutamente un mito, porque el IPS, por ejemplo, tiene un nivel de eficiencia mucho más alto que las AFP. De hecho, uno de los sofismas que prometieron disminuir el gasto público en pensiones, y hoy día, el total de las pensiones que se pagan en Chile, el total, más del 62% se pagan con gasto
al erario nacional, es decir, el 62% de las pensiones, un poco más, las paga el Estado. Entiéndase, Capredena, Dipreca, y lo más importante, la pensión garantizada universal, que es el pilar solidario, que se paga con gasto público. Entonces, las pensiones son tan miserables que el Estado tiene que concurrir a subsidiar una parte importante con recursos públicos, que se obtienen, como no hay reforma tributaria, se obtienen de los impuestos generales, y bien saben ustedes que la recaudación mayor se obtiene del impuesto más regresivo, que es el IVA. Entonces el IVA aporta casi el 50% y el IVA lo pagamos todos nosotros, y en la medida que menos ganamos, la fracción que más aportamos en impuestos es mayor, es decir, en términos relativos los pobres pagan más impuestos que los ricos, eso está comprobado, o sea, no es un problema que... si el 50% de los trabajadores ganan 550.000 pesos, el 50%, casi el 20%. El ingreso, o una parte considerable del ingreso, lo destinan al consumo. Y si destinan una fracción muy alta de su ingreso al consumo, bueno, ese consumo está afecto a IVA, a comida, a la alimentación en general, el vestuario, todo está afecto a IVA, por lo tanto, incluso los que no contribuyen al sistema pagan IVA, pagan mucho IVA, el colero de la cola, el taxista, el gafiter, que no cotiza al sistema, cuando compra pan, cuando compra azúcar, cuando compra leche, está pagando el 19%. Entonces, en términos relativos, quienes menos ganan destinan una fracción mayor. Y eso es lo que explica en gran parte el por qué este sistema, un sistema que ha beneficiado solamente a los que controlan el gran capital. El argumento más utilizado para contrariar los sistemas públicos de pensiones es justamente el cambio demográfico. Y el cambio demográfico, que es una realidad, se explica por dos razones: porque la tasa de natalidad ha caído fuertemente, las mujeres en el mundo, pero particularmente en Chile, se han resistido un poco a tener hijos, producto de múltiples factores. La incertidumbre económica es una de las razones, la incertidumbre laboral, porque las mujeres cuando ingresan al mundo del trabajo y son madres pierden participación, pierden competitividad. No olvidemos que después de la pandemia la mujer perdió más de 10 puntos de participación en el mercado laboral como consecuencia, que no tienen infraestructura adecuada para que la mujer trabaje, no tiene salas cunas adecuadas, no hay jardines infantiles, etcétera, y por lo tanto la mujer finalmente termina abandonando el empleo y volviendo a las tareas propias del hogar, lo que es absolutamente discriminatorio. Bueno, eso explica en gran parte que el cambio demográfico es un problema para todos los sistemas de pensiones, llámese capitalización individual o sistemas de reparto. La pregunta que tenemos que hacernos, pero antes hay que decir que cae la tasa de natalidad, pero también al mismo tiempo aumenta la tasa de mortalidad. Estamos viviendo mucho más que décadas anteriores. Y eso es producto y fruto del desarrollo tecnológico, del desarrollo alimenticio, de la medicina, etcétera, etcétera. Y qué bueno que estemos viviendo mucho más. Entonces, si vivimos más y nace menos gente, hay por supuesto un problema. ¿Cuál es el problema? Que el flujo capital de los que son activos es insuficiente para pagar las pensiones de los sectores pasivos. Bueno, este es un tema relevante en el debate y creo que es bueno aquí decirlo. Insisto, ya lo dije en un momento, con beneficio inventario. Todo se tiene que cotejar. Yo voy a decir algunas cuestiones que me parecen relevantes. Toda Europa, sin excepción, tiene sistemas públicos de pensiones y sistemas de reparto, con algunas excepciones, toda Europa, que han incorporado componentes de capitalización. Por ejemplo, Holanda, Dinamarca, Suecia, que establece un sistema de cuentas nocionales, que es un sistema, al final, un sistema de seguridad social, que se conoce como sistemas de beneficios definidos, es decir, que usted sabe cuánto es la tasa de reemplazo, cuánto es el monto de la pensión que va a sacar en función de su salario, cosa que en Chile eso es imposible de calcular. Y el Reino Unido, que ha instalado componentes de capitalización. Pero los grandes países de Europa, como Alemania, Francia, Italia, España, tienen sistemas públicos de reparto tradicional.
Aparte de Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, los países más ricos del planeta tienen sistemas de reparto y sistemas públicos. Un solo dato que me parece relevante: Estados Unidos, el país por antonomasia capitalista, tiene un sistema público de reparto con 160 millones de afiliados, 160 millones de afiliados, paga actualmente más de 91 millones de pensiones, 91 millones de pensiones, con una tasa de reemplazo cercana al 70%. En Chile la tasa de reemplazo está por debajo del 25%. O sea, si usted ganaba 100, recibe 25. Bueno, en Estados Unidos recibe casi 70-75%. Y ese no es un dato menor. La tendencia demográfica efectivamente es un problema y que se resuelve a juicio nuestro, y se ha resuelto en los países de mayor desarrollo industrial justamente con solidaridad, es decir, que los jóvenes depositan una fracción mayor de su salario para contribuir a cubrir el déficit que se produce con aquellos sectores de trabajadores más fáciles. Y por lo tanto ese es un desafío que tenemos que enfrentar. Finalmente, decir que ahí hay un informe de la OIT del año 2019 que se presentó, justamente como dice el año 2019, a comienzo, una investigación que demostró que de 30 países que habían privatizado sus sistemas, copiando un poco el modelo chileno, inmediatamente lo desprivatizaron 18 países, entre ellos Polonia, Rumania, Hungría, República, países rusos, Argentina, y lo hicieron justamente porque esos países con gobiernos de derecha, el caso de Polonia es más emblemático, el caso de Rumania, con gobiernos de derecha se dieron cuenta que el sistema de capitalización individual como el chileno generaba altos problemas de endeudamiento público, es decir, mucho gasto fiscal, bajaba la cobertura de prestaciones, bajaba el nivel de las monto de las pensiones, pero lo más grave es que concentraba la riqueza en pocas manos, como ha permitido el modelo chileno. En consecuencia, la desprivatización es un importante paso que dieron los gobiernos, y el informe de la OIT del año 2019 también se los puedo enviar. Es relevante que lo conozcan porque muestra claramente que la seguridad social tiene que cumplir con un principio que es esencial y que dice relación con la solidaridad. No se conocen sistemas de seguridad social donde no sean los que trabajan los que aporten a los que no trabajan. Miren, un solo dato. Actualmente estamos cotizando un poquito más de 6 millones de personas. Y resulta que el sistema tiene afiliado casi 12 millones, es decir, la mitad estamos cotizando, la otra mitad no cotiza. ¿Por qué no cotiza? Porque no tienen empleo, porque producto de la tecnología el empleo se está destruyendo, el empleo formal, y ya lo dicen las propias autoridades, está aumentando el empleo informal, es decir, no cotiza. ¿Cuál es la perspectiva entonces? Que la gente se va a financiar en este sistema con muy bajas pensiones, y por lo tanto va a ser el Estado, y por eso se habla tanto de la PGU, que es la pensión garantizada universal, quién va a contribuir a mejorar las pensiones. Entonces ahí surge una pregunta súper importante. ¿Cuál es la razón que hoy día estamos cotizando nosotros si el porcentaje más alto de las pensiones se paga con la pensión garantizada universal? Es decir, si el Estado quien contribuye a pagarnos una pensión. Y este es un tema no menor porque dice relación con el debate que hay hoy día en el Congreso, que en realidad se va a seguir incrementando la capitalización individual, es decir, más recursos a las AFP, y lo más grave es que no hay garantía de que las pensiones mejoren en el corto plazo, puesto que la rentabilidad de los capitales invertidos afuera están cayendo fuertemente. Yo los invito a que ustedes revisen la rentabilidad de sus propios fondos, y los fondos están sujetos a variables que no controlamos, y en consecuencia no tenemos garantía que al final de nuestra vida activa tengamos una pensión acorde al nivel que nos merecemos como trabajadores que hemos impuesto durante un determinado periodo. Bueno, yo la dejo hasta ahí nomás porque me extendí un poco y prefiero, si les parece, contestar preguntas. Muchas gracias, don Luis. ¿Sigo yo, Eduardo? Yo, no, después de ahí, dale. Ya.
Bueno, agradecemos a don Luis Mesina su participación, su exposición muy interesante. Hay hartas preguntas, me imagino, yo también tengo una. Yo, por ejemplo, nací en 1981, o sea, yo soy de las personas que a mi generación de los 40 años nos van a afectar directamente este tema, así que es muy importante. Preguntas, por favor, para que podamos ir conversando con don Luis. Yo antes de dar la palabra, que no hay palabras todavía pedidas, me parece, quería hacer un alcance, porque nosotros seguimos financiando, y como muy bien lo dijo Luis en su momento, a los grandes grupos económicos, ¿ah? Que incluido bancos, el sector financiero que Luis conoce muy bien, y que nosotros le estamos cediendo el 10% y más por las comisiones de nuestro trabajo a estos personajes. Y en el caso de los bancos, después nos ofrecen dinero con una tasa de interés 10 veces mayor. O sea, usan nuestro dinero para prestárnoslos a nosotros mismos cuando pedimos un crédito hipotecario, de consumo, financiero. Estamos financiando lo que debería ser nuestro y nos cobran 10 veces más, por lo menos, por lo que yo tengo más o menos en carpeta. Eso es un comentario que quería hacer antes de ceder la palabra. No sé si hay gente, algunos compañeros y compañeras que quiera hacer uso de la palabra. Déjame ver. No veo a nadie. Así que le ofrezco al que primero quiera hacer alguna consulta. Bueno, y reitero mi agradecimiento a Luis, compañero de muchas batallas antiguas, y él lleva mucho más tiempo en esto, ¿ah? Es desde Plotario Blés, o sea, Luis lleva en estas luchas por nosotros, por los trabajadores, por muchísimo tiempo, y por eso mismo agradezco sus palabras. Por favor, adelante si alguien quiere tomar la palabra. Yo tengo una pregunta en el caso de don Luis de Suecia, que Suecia fue el más reconocido caso de el modelo socialdemócrata, el modelo a seguir. Ellos hoy, como bien decía usted, están en un proceso de transición. ¿Cómo cree usted? Porque muchas de las personas dicen, este sistema de reparto funciona en los países que tienen poca población, como Dinamarca, Noruega. Yo he conversado mucho este tema y hay muchas personas que dicen eso. ¿Cuál sería el argumento de por qué Suecia va a transitar y me imagino que va a volver a lo que ya tenían? ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ha analizado? Bueno, los países que tienen sistema de reparto en Europa son los países con mayor población. El caso de Alemania, por ejemplo, más de 90 millones de habitantes. El caso de Francia, 62 millones de habitantes. Italia tiene 60 millones de habitantes. Entonces los países con más población han resuelto el tema de la previsión de manera solidaria, con instituciones públicas. Y la seguridad social, insisto, la seguridad social contempla dos aspectos fundamentales de la vida laboral, que son la previsión y la salud. La seguridad social nació justamente para atender aquellas necesidades más elementales y nació como consecuencia del desarrollo después de la revolución industrial. Por el gran problema que tenía el capitalismo en su fase de expansión era justamente los accidentes laborales, accidentes del trabajo. Y todas las medidas, en el caso chileno, en el año 24, bajo el gobierno de Arturo Alessandri Palma, se promulgaron los primeros decretos justamente para venir a revertir este problema de indefensión que tenía la sociedad, que generaba un conflicto grande en la sociedad. Y todos estos decretos apuntaban justamente en el campo de la salud laboral, pero tenía también un componente que ya incipientemente respondía al tema de la previsión. Bueno, los países con mayor población en Europa, que son Alemania, Francia, Italia, España, Polonia, tienen regímenes de previsión, de pensión público, y son de reparto, son solidarios. Y bueno, hablemos de Japón, que tiene más de 100 millones de habitantes, Estados Unidos, que, insisto, creo que hay que mirarlo bien, porque el problema de dejar a una población, a una sociedad, bajo la política del ráscate por tus propias uñas, como es este sistema, no solamente absolutamente miserable con aquellos trabajadores que han tenido menos fortuna para tener mejores ingresos, porque nadie quiere ganar poco, nadie quiere perder el empleo.
Entonces, los que tenemos empleo y los que hemos logrado cotizar muchos años en el modelo chileno, somos de alguna manera afortunados, porque hemos tenido empleo y hemos tenido un sueldo que está por encima del promedio. Entonces, insisto, la seguridad social es un derecho inalienable y en tal sentido, si es inalienable, es el Estado el que debe garantizarlo. No es un problema de opción, a diferencia de otros beneficios que la sociedad en el devenir de la misma tiene y que los propios trabajadores deben autofinanciarlo o financiarla. El tema de la salud y las pensiones son, insisto, derechos fundamentales. Ahora, el tema sueco, termino. El tema sueco es un problema de cuentas nacionales, una fórmula distinta de plasmar. Mire, los suecos cotizan el 18,5% contribución, 18,5%, el 16% va a reparto y el 2,5% en realidad va a cuentas individuales. Este país es el único país que es en materia de pensiones un error completo. Primero, los empleadores chilenos no colocan un solo peso. Y los trabajadores, este es un dato que es relevante, después lo pueden cotejar. Siempre se dice en la prensa, y todos los que defienden este modelo, sean de izquierda o derecha, porque lo defienden, dicen, no, que cotizamos muy poco. Ustedes han escuchado ese discurso. Bueno, ¿saben que los trabajadores chilenos somos los que más pagamos en el mundo? Yo desafío a alguien que esté aquí, a que me diga, no, que pagamos muy... Somos los que más pagamos, nos sigue Holanda con el 9%. No hay ningún país que destine de su salario un 9% a un sistema que el día de mañana no se lo va a restituir, porque entendamos que la contribución que hacemos todos los meses parte de nuestro salario. Se conoce técnicamente como salario diferido. Yo lo difiero en el tiempo para que cuando pase al mundo pasivo me lo reintegren en condición de pensión. Pero aquí ocurre que las variables a las cuales está sujeto mi fracción del salario no son controladas por mí. Entonces se derrumba la bolsa, se produce una guerra entre Rusia y Ucrania, se produce un problema del alza del petróleo y me afecta a mí. Sube el dólar, me afecta. Baja el dólar, me afecta. La FED en Estados Unidos modifica las tasas de interés y eso también me golpea fuertemente. Entonces, la gente conoce la realidad hoy día de la tragedia del sistema, pero la gente no se ha enfrentado a la tragedia más grande, que llega cuando la persona tiene que pensionarse, porque ahí tiene que tomar una opción, que es contratar una renta vitalicia o adoptar la fórmula de retiro programado. Y con retiro programado siempre un poquito más alta la pensión, ocurre que hay una cantidad de variables que se consideran como la tasa técnica del interés, que es un interés compuesto para calcular la fórmula de retiro. Yo se las podría mostrar, pero sería absolutamente absurdo. O sea, usted no tiene control nunca sobre su ahorro. Si el superintendente de pensiones cada 4 meses modifica la tasa de interés técnico del retiro programado, si la baja, lo perjudica a usted, porque la proyección que se le hace año a año en el caso del retiro programado, como la tasa de interés más baja, le proyectan menos dinero. Entonces usted tiene que encomendarse al superintendente para que en el momento que le van a recalcular la pensión, él se le ocurra subir la tasa, porque si la sube, lo mejora. Si la baja, lo perjudica. O sea, este sistema no es seguridad social, es incertidumbre social. Eduardo, antes de darle la palabra a usted, Jorge Burgo había levantado la mano. Jorge, justamente eso. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, muy bien. Ya, mira, nos decía que están cotizando 6 millones de 12. Sí, un poquito más de 6, sí. Claro, pero y la tendencia yo creo que viene a aumentar esa brecha. Por supuesto. Porque con la robotización, la mecanización que viene en marcha en todo el mundo, las masas de desempleados ya ni siquiera van a tener futuro de empleo. Y entonces, ¿qué va a pasar? En las tendencias va a haber un punto de quiebre en el sistema. ¿Se prevé algún periodo? No deba más, no sé. Esa es una pregunta absolutamente pertinente, porque
está precedida de una caracterización política, económica de lo que se viene. Entonces, cuando entramos en estos debates, debiéramos pedirle a los diputados y diputadas de este país, que como bien decía el presidente de uno de los sindicatos de la CONAF, es quizás el parlamento con los diputados más mediocres que hemos tenido a lo largo de la historia de la República Chilena. Porque esa pregunta que me hace Jorge es la pregunta con sentido. Porque si estamos incorporando tanta tecnología y Chile es uno de los países que mayor cantidad de tecnología incorpora, ¿por qué? Porque Chile en los últimos 30 años efectivamente tuvo una concentración de la propiedad, concentración de la riqueza en pocas áreas de la economía, especialmente en el campo financiero. La banca chilena, las telecomunicaciones, el transporte, ha logrado pegar saltos cualitativos, pero eso ha implicado mucha incorporación tecnológica que ha desplazado fuerza de trabajo, ha destruido empleo, una cantidad pero impresionante, empleos que no se recuperan jamás al nivel de ingresos que tenían antes de perderse. Entonces esa es la masa que está engrosando la informalidad. Trabajadores que se compran un auto, trabajan en Uber, trabajadores que se colocan en las ferias los fines de semana, o 2 o 3 veces a la semana, es decir, un nivel muy precario. Pero la respuesta a la pregunta o la reflexión de Jorge, hay un acuerdo en la política en este país entre la izquierda y la derecha. Yo no sé, los auditores me tienen muy sin cuidado, eso sí, porque resulta que estamos hablando de un tema técnico, político, laboral. Pero hay un acuerdo en este país entre la izquierda y la derecha para establecer un nivel de pensiones en el país que está circunscrita a garantizarle a la gran mayoría pensiones que oscilan entre los 250 y los 350.000 pesos. Ese es el objetivo. Y lo voy a explicar rápidamente. La mitad de las mujeres en este país, la mitad de las mujeres logran autofinanciar una pensión a los 65 años, a los 60 años de edad, que es inferior a los 35.000 pesos. 34.000 y tanto. ¿Ya? La mitad de ellas. En los últimos 15 años han pensionado cerca de 670.000 mujeres. La mitad de ellas, es decir, más de 330.000 mujeres, solamente han podido autofinanciar una pensión por debajo de los 35.000 pesos. ¿Qué tienen que hacer esas mujeres? Esperar hasta los 65 años para que el Estado le entregue el pilar solidario, la PGU, que hoy día son 212.000 pesos. Entonces esos 200 más los 30.000, llegamos a una cantidad cercana a los 240, poco menos de 250. Usted con eso confórmese. En el caso de los hombres, el promedio está logrando autofinanciar una pensión a los 65 años de edad, autofinanciar una pensión cercana promedio a los 220.000 pesos. Entonces, si usted tiene pensión de 220.000 y le incorpora el Estado 212.000, usted queda en 400 y tantos mil pesos. El ingreso mínimo a partir de julio va a quedar en 500.000 pesos. Es decir, todos bajo el ingreso mínimo. ¿Cuál es la aspiración? ¿Cuál es el horizonte que es la clase política de este país? Que no estemos bajo la línea de la pobreza, es decir, no estemos en la extrema pobreza prácticamente. Entonces, miren, un dato que es escalofriante, pero me parece relevante mostrárselo, que lo calculamos hace un par de días atrás. Los sectores pensionados, que quizá a lo mejor aquí está la gente de la CONAF, por el nivel de ingresos, están los bancarios, están los trabajadores del sector público, ¿no? Los de la alta minería, el sector de telecomunicaciones quizás. El quintil 5 y el quintil 4, los que son los mejores, de mejores ingresos, pero me voy a referir a los pensionados. El quinto quintil, actualmente, los que no son pensionados, los que están trabajando, el quinto quintil implica que tiene ingresos cercanos a los 3,2 millones de pesos mensuales. Pero en el caso de los pensionados, el promedio del quintil 5, el más rico, es de 1.840.000 pesos. Ese es el promedio de ingreso de los jubilados. ¿Cuánto han logrado autofinanciar el promedio? Una pensión de 442.000 pesos, que con la PGU llegaba a 580.000 pesos. Esos son datos de ahora. ¿Y cuánto es el ingreso de los pensionados que están en el quinto quintil? 1.840.000. Es decir, de 1.840.000 usted cae a 580.000 pesos. Es decir, a un tercio.
Esos son los afortunados, porque logran autofinanciar un 31 a 32%. Veamos el cuarto quintil. El cuarto quintil tiene ingresos promedio, los jubilados, cercanos a los 704.000 pesos. ¿Cuánto lograron autofinanciar como pensión promedio? Actualmente, 116.000 pesos. Y con la PGU quedan en 315.000 pesos. O sea, en términos relativos, crece un poco más, recibe un poquito más de ingresos que el quinto quintil que está arriba, pero al final queda con una pensión de 315.000 y el del quintil más rico, el quinto, queda con 580.000 pesos. Es decir, 80.000 pesos más que el ingreso mínimo. En circunstancias que durante su vida activa tenía un ingreso de 3.200.000. Este es el nivel de precariedad. Ahora, uno dice, pero esto no puede ser, porque, por ejemplo, yo tengo compañeros aquí en el sistema financiero que trabajaron 38 años, recién ahora este año perdón, en 2023 se pensionaron varios, 3 por lo menos. ¿Cuánto tenían de ahorro? Entre 120 y 140 millones. ¿Cuánto es la pensión? 500.000 pesos. 540.000 uno, 560.000 el otro, con 120 millones. Este año les tienen que recalcular y están haciendo una manda porque resulta que dependiendo de cómo fije la tasa de interés el superintendente le podrían caer el monto de la pensión en 30.000 pesos, es decir, podrían caer bajo los 500.000. ¿Se entiende? Y como algunos durante su vida laboral compraron una casa, la pagaron y después se metieron en un departamento, no tienen acceso a la PGU. Esos somos los sectores medios, los que estamos acá, porque somos considerados, dependiendo del nivel de ingresos, somos considerados ricos. Estamos en el mismo nivel que Andrónico Luxi, que Bernardo Mate. Claro, esto genera risa, pero en Me realidad... parece, no, Sí, yo me sí. río de No, nervios, sí, te es entiendo, Jaro, te escalofriante, escalofriante. entiendo, pero nosotros estamos en ese nivel, en ese rango clasificado, de forma tal que quedamos inhabilitados, impedidos para poder acceder a determinados beneficios, que son miserables en todo caso. Luis, y sume todas las personas que trabajamos de forma de honorario, con contrato honorario, que Por somos muchos supuesto, profesionales jóvenes que estamos a honorario, y esa cuestión es más precaria uno, ¿no? por supuesto. Bueno, sí, pero insisto, a propósito de la pregunta que me hizo Jorge, yo creo que la clase política de este país tiene un acuerdo, y el acuerdo es garantizar, escuche usted los discursos instalados en el debate previsional, los 250. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer, ¿para qué cotizamos? ¿Para qué seguir entregando un 10%? Porque el discurso ahorre más, porque si ahorra más va a tener una mejor pensión. Es evidente que si usted tiene más ahorro va a tener una mejor pensión, pero las pensiones son todas miserables. Mira, solamente el 1, se cree que el 10% del total de los cotizantes, el 10% de los cotizantes ha logrado juntar un ahorro medianamente, no sé si la palabra cuál, decente. Solamente menos del 1%, el 1,8% tiene más de 100 millones de pesos. Y con 100 millones de pesos una mujer autofinancia una pensión cercana a los 460, 470.000 pesos hoy día. ¿Y cuánta? Estamos hablando de menos del 2% de la gente tiene ese monto de ahorro. Con 100 millones de pesos usted financia una pensión, un hombre soltero a los 65 años, cercano a los 490, no llega a los 500.000 pesos. Entonces esa es la triste y dramática realidad. Sí. ¿Eduardo? Gracias por la palabra. Y a Jorge, nuestro delegado en la quinta región también del sindicato, por sus preguntas. Yo tengo varios alcances. Uno, esto de las rentas vitalicias se contratan con compañías de seguros que son socios de las propias AFP. O sea, hacen un negocio absolutamente redondo. ¿Ah? Te cagan por aquí, perdona la expresión, y te cagan por allá. Lo otro, la esperanza de vida es que es irrisoria en los cálculos para ver cómo se distribuyen los fondos, que creo que está en 110 años, una cuestión absolutamente ridícula,
y de locos, y justamente eso permite que te disminuyan los montos mensuales que te pudieran pagar. Y lo tercero es por qué y mantienen esta discriminación entre las Fuerzas Armadas, que gastan todo su esfuerzo en los desfiles anuales prácticamente y reciben pensiones hasta un sargento de 1 millón de pesos, y para qué hablar de oficiales y otros, ¿no? Entonces, hay una discriminación respecto a los que habitamos el territorio, pero absolutamente indignante. Y lo otro, que este Estado subsidiario que generó la Constitución de Jaime Guzmán ha permitido, y lo digo por el caso de CONAP, enriquecer a grupos económicos que después derivaron a otras cosas. O sea, empezaron con, les aportaba el Estado, con nuestro esfuerzo, 1 millón de pesos por hectárea prácticamente a estos grupos económicos, que después derivaron a COPEC, a BCDIM, a puertos, a infraestructura, a carreteras, y para qué hablar yo respecto a lo que realizó la concertación posteriormente al supuesto término de la dictadura, pero que continuamos siendo, de algún modo, estando en el mismo proceso, ¿ah? Y este Estado subsidiario se preocupó no de subsidiar al grueso del pueblo, sino que a los más ricos, ¿ah? Les regalamos, y tú lo sabes muy bien, Luis, miles de empresas que forjó muchísimos años, desde los tiempos de los radicales, cuando se genera la Corfo, cuando se generan industrias, cuando el Estado interviene. Nosotros fabricábamos vehículos, exportábamos refrigeradores, televisores, estábamos armando autos acá en Chile, y todo esto, esta opción fue destruida solamente para depredar, y ojo, los recursos naturales. Y cuando hablo de los recursos naturales, me refiero en especialmente a la minería y después otros temas, como salmón, etcétera, se han realizado después. Eso es como un comentario que quería hacer, y yo creo que Luis también me podrá refrendar lo que he dicho. Muchas gracias. Sí, algunas personas que han escrito en el chat. Lorena Flores dice: yo llevo 15 años trabajando y en mi fondo debo tener como 40 palos, nada más, dice. Y Ivonne Valenzuela dice: Luis, con toda esa información y abuso, ¿qué se puede hacer entonces ante esta realidad desoladora si los políticos tampoco están interesados en apoyar un sistema más justo? Y la ciudadanía está desesperanzada, y el estado de conformidad de hoy en día. Sí, bueno, son preguntas que nos estamos haciendo todo en el país, porque hay justamente una desesperanza, hay mucha irritación, mucha desilusión por las promesas incumplidas. Además, mucha desilusión por la corrupción que está, yo diría, contagiando a nuestro país. Pero no solamente la corrupción, sino que lo más grave es la impunidad. Es decir, los tipos corruptos no pagan en este país absolutamente nada. Entonces lo estamos viendo ahora. Este es el país, el único país en el planeta donde el jefe de la policía civil y el jefe de la policía uniformada están siendo objeto de un procesamiento. Entonces, esto es gravísimo. Cuando todos los últimos 5 altos directores carabineros han sido sometidos a proceso por corrupción, ya los 2 últimos directores de investigaciones, los de la Fuerza Armada, el Ejército. Entonces tú te das cuenta que estamos en un país donde la corrupción campea. Mira, pero creo que para no salirme del dato y poder responderle a las colegas que hicieron las preguntas y las reflexiones. Pero son los datos los que ilustran, porque ellos siempre nos decían, bueno, discutamos sobre bases. Mira, a diciembre del 2023, que son los últimos datos actualizados que los tenemos indexados, 10.527.568 personas, 10.527.568 personas tienen menos de 30 millones en sus cuentas individuales. O sea, eso es lo que han logrado acumular durante el periodo laboral activo. 10.500.000 de 11.600.000, es decir, ahí está explicado cuánto es la diferencia.
con esos 30 millones de saldo, porque aquí Lorena decía tenía 40, ella está por encima de este promedio, ¿ya? Con 30 millones de saldo es posible autofinanciar la siguiente pensión, comprar una renta vitalicia de 138.334 pesos, con eso te da derecho a comprar una renta vitalicia. O retiro programado un poquito más alto, 164.660, es decir, casi 30.000 pesos más. La diferencia es que en retiro programado tú tienes que recalcular todos los meses, todos los años, entonces te puede caer o puede, ¿me entiendes? Te puedes desfinanciar. Pero un dato que yo creo que es muy importante, las personas que tienen más de 60, que están entre 61 y 65 años de edad hoy día, entre 61 y 65, solamente 64.000 personas tienen más de 80 millones. A ser exacto, 64.135 personas que tienen entre 61 años y 65, así que están próximos a pensionarse, tienen más de 80 millones. ¿Eso qué te demuestra? Que con 80 millones tú apenas vas a poder financiar una pensión, que más o menos en el caso independiente, sea retiro programado, renta vitalicia, va a andar alrededor de los 210, 220 mil pesos. Cuando Eduardo hablaba de que eran socios las AFP con las compañías de seguros, ¿no? Creo que hay que ser más preciso ahí. Las AFP son parte, porque los dueños de las AFP, por ejemplo, de Provida es MedLife, una compañía de seguro estadounidense, Principal es dueño de Cuprum, Adquisition es dueña, junto con la Cámara Chilena de la Construcción de Hábitat. Es decir, las tres más grandes AFP de este país son propiedad de las compañías de seguros directamente. Entonces, cuando tú tomas una pensión por retiro programado, te la paga la AFP, pero la tomas, compras una renta vitalicia, te la paga la compañía que es la dueña de la AFP. Entonces, este es un negocio absolutamente inmoral. Ahora, la ciudadanía está desesperanzada, en estado de conformidad. Yo creo que no está conforme la ciudadanía. El problema es que no tiene quien nos represente. Estamos, eso sí, muy huérfanos de representación. En eso yo creo que comparto totalmente con Ivonne, que la desesperanza nuestra, yo diría, pasa porque no hay quien represente la voz del mundo del trabajo. Ese es el problema. La voz del mundo del trabajo, porque la política, en su grado de descomposición, también ha cooptado a los dirigentes sindicales, a los dirigentes sociales. Entonces hay mucha obsecuencia con el poder, corrompen a dirigentes. Y este tema, que era el tema quizás más sentido del estallido social, el tema de las pensiones, hoy día se hacen prácticamente los lesos y están discutiendo seguir transfiriendo más plata al mercado de capitales, lo que es absolutamente un despropósito. Y una reflexión, no sé si puede ser un poquito polémica, ojalá que nadie se lo toma mal, pero la senadora Jimena Rincón fue parte de Provida, ¿no, don Luis? Sí, sí. Entonces eso le explica un poco cómo la clase política también se maneja. Es asqueroso todo esto que está pasando. Claro, bueno, yo, mira, solamente creo que nosotros tenemos que tener claridad que este es un sistema absolutamente obsceno. La utilidad de la AFP del año 2023 son 542.695 billones de pesos. Son billones. Lo que da más o menos un promedio, para que tengan una idea, de 1.486 millones diarios de utilidad de las AFP. 1.486 millones de pesos diarios. Este es un dato de la superintendencia. 1.486 millones, estamos hablando más o menos, bueno, varios millones de dólares. Entonces, un sistema que con tantos recursos puede perfectamente comprar dirigentes, comprar políticos. La rentabilidad que tiene esta industria está por sobre el 22%, es decir, usted invierte 100, recupera 22, no hay una industria que tenga tal margen de rentabilidad, es justamente porque tiene un negocio cautivo, o sea, estamos obligados a tener que mantener. Eduardo, ¿tenía una consulta? Sí, tengo una consulta. Eh,
En Canadá yo creo hay representación de los trabajadores en los sistemas de pensiones, por lo que entiendo, por una parte. Y lo otro, que es una duda que no he elucidado, porque cuando se distribuyen utilidades accionarias de las empresas, que como bien sabemos, hay muchas empresas y grandes empresas chilenas que se financian con fondos de pensiones, no hay representación en los directorios de estas empresas, de las cuales en algún modo seríamos los socios, desde los trabajadores, que es un tema que no está dilucidado, y cuando hay distribución de utilidades, esas utilidades deberían pasar no a las AFP, sino que a los trabajadores. Y lo otro que tú, Luis, también lo debes tener muy en el tema son las comisiones que se pagan fondeadas. Me refiero en inversiones en el extranjero, con comisiones que están bastante un poco ocultas y que al final las tenemos que pagar nosotros. Eso quería esbozar. Correcto. ¿Alguien más tuviese alguna consulta, aprovechando que está don Luis acá? Muchas gracias, por supuesto. Sí, mira, yo creo que algunas cosas despejarle el tema si las utilidades de la industria financiera AFP se distribuyeran entre los 11 millones y fracción que somos, no tiene ningún sentido porque no son más de 44.000 pesos al año, muy poca plata. Respecto de la participación en los directorios, en el actual contexto, en el actual marco regulatorio normativo que regula el negocio de las AFP, tampoco tiene mucho sentido porque que haya un director sentado en la mesa frente a 9 directores con una dieta gigantesca. Lo más probable es que sea cooptado por el sistema. Entonces, en el mundo de la sociedad anónima no tiene ningún sentido la representación. No tiene ningún sentido. Aquí lo que hay que propender es justamente a restituir la seguridad social, como lo dice el informe de la OIT del año 2019, que muchos gobiernos, incluso, insisto, son gobiernos de derecha, decidieron volver a los sistemas públicos de pensiones. Y por supuesto que los sistemas públicos de pensiones tienen dificultades, porque creo que ya Jorge Burgo hizo la pregunta, o sea, hay un problema que es grave, que desgraciadamente no lo estamos observando en el mundo del trabajo. Es la fuerte incorporación tecnológica, la robótica, la inteligencia artificial. Piense usted que los bancos están cerrando. Yo soy de Santander, ha cerrado 220 sucursales. 220 sucursales. Porque la tendencia de los bancos es que usted nunca más vaya a un banco. Eso es lo que quiere la banca. Que nunca más va. Yo no sé cuántos de ustedes, sus hijos, si es que tienen cuenta corriente, no conocen los bancos y tienen cuenta corriente. Porque le abrieron la cuenta de manera virtual, hacen todas las transacciones del mercado financiero, operan en el mercado financiero a través de transacciones, no usan efectivo. Entonces, finalmente, el mercado financiero, los bancos, tienen el control absoluto del salario de usted, porque al final lo que deposita un trabajador no es más que el salario. Piense usted que antes le pagaban el salario por cheque o por planilla en la antigüedad. Pero usted recibía todo el salario en el mes, entonces usted sabía cómo administraba su salario. Ahora no, porque ahora le permiten girar 200.000 pesos, tienen hasta montos tope. Y en algunos bancos como el Estado le cobran por girar. Y resulta que usted puede girar una parte, pero el banco, mientras usted mantiene el saldo en la cuenta, el banco está usando ese dinero. El conjunto del capital de todas las personas es mucha plata. El salario de una persona es poco, 500.000 pesos, pero si usted lo suma por 1 millón, bueno, ya tiene mucha plata. Y esa plata se está haciendo trabajar en el mercado financiero. Entonces, ese es el problema es complejo. Entonces, la única fórmula es restituir la seguridad social con las complejidades que ello implica. Ahí me preguntaba Lorena, ¿qué personas no tienen derecho a la PGU? Bueno, la pensión se llama pensión garantizada universal. Pensión no es garantizada, primero que nada, y no es universal porque no la reciben todos. Hasta el momento se dice que un 90% solamente la puede recibir.
¿Y quiénes la pueden recibir? Aquellos que cumplen con los requisitos, es decir, hay que tener una pensión que sea inferior a 1.300.000 pesos. Y sobre 750, hasta 750 se recibe el 100%, que son 212.000 pesos. Y de ahí se va fragmentando hasta los 200, va bajando, es decir, en la medida que usted aumenta su ingreso, hasta los 1.300.000 y tanto, no recuerdo el monto exacto. Después ya no hay, si usted tiene 1.400.000, no tiene derecho a la PGU. Pero aquí se ha mentido porque se dijo que la PGU iba a llegar a 250.000 pesos. ¿Cuándo? Resulta que sigue pasando el tiempo y la pensión aumenta por efecto de la inflación. Entonces, se prometen cosas que no se está dispuesto a financiar o no se tienen los recursos para financiarlo. Entonces, ese es el problema más grave, que lo decía Ivonne, entiendo, que se genera desaliento en la gente. La gente está desalentada, está muy defraudada. Y claro, es evidente que todas estas medidas se han hecho con una absoluta estrategia política, porque la clase política sabe que los sectores más perjudicados del país, a los que tenían ingresos por debajo de los 200.000, si usted le da una pensión, una PGU de 212.000, por supuesto que le está subiendo mucho la pensión. Si usted tenía 150 y le dan 212.000 pesos, están dándole más del 100%. Pero el nivel donde se ubica usted es un nivel de precariedad. Pero un trabajador del sector público, CONAF, sistema financiero, que ha ganado promedio, hablemos de rentas de 800, 900.000 pesos, el nivel en el cual se va a ubicar usted es por debajo de un 50% del ingreso que recibía en la vida activa. Eso no hay discusión. Y eso golpea en la canasta familiar, golpea en el sistema de vida de las personas, una cosa. Claro, y además si usted se enferma ya más viejo, tiene más, aumentan las potencialidades de enfermarse y por lo tanto en un país donde la salud es otro negocio. Deficitaria, claro. Entonces, bueno, se comprende el nivel de incertidumbre que tienen los sectores que ellos llaman sectores medios. Sí. Lorena dice, pero todos vamos a sacar menos de 1.3 millones. La clase claro, media. Por supuesto, no, o sea, 1.3 millones es una pensión muy buena, pero no creo que... O sea, yo no conozco en realidad de los trabajadores nuestros, prácticamente los mejores llegan a bordear el 1.000.000 de pesos. O sea, para una pensión de 1.300.000 pesos más o menos, para que se hagan una idea, usted tiene que tener más o menos un ahorro sobre los 200 millones de pesos. Sí, en el fondo aquí hay un descalabro, porque tú te jubilas y tu ingreso cae al 25% y con suerte al 30% de lo que gana. Imagínate, o sea, imaginemos lo que significa para cada familia esto. O sea, al final tenemos que seguir trabajando hasta los 70 años, hasta los 75, porque es mejor seguir trabajando si podemos a pensionarnos, porque a la familia le genera una crisis total, económica, psicológica, etcétera. Entonces aquí esto le encuentro extremadamente grave, y el cómo lo está abordando justamente, como muy bien decía Luis, la clase política, que ha sido corrupta desde siempre y que no aboga por los derechos del pueblo, sino que por sus propios argumentos. Ellos tienen 20 millones de ingreso mensual, los senadores, los diputados, y ¿para qué? Entonces, ni hablar. Entonces, realmente esto es bastante caótico y creo que es una forma de propiciar un necesario y nuevo estallido que en algún momento va a ocurrir, en mi opinión, Luis. Eso por mi parte. Sí, sobre lo mismo, bueno, Luis, ¿cuál sería la salida política desde la ciudadanía? Porque, como bien hablamos, desde la política parlamentaria no va a pasar nada y tampoco sabemos cuál va a ser el resultado, si va a mejorar la cosa en las próximas parlamentarias, me imagino que no. ¿Cuál es la salida política desde los ciudadanos, desde la gente a pie, que ya está chata, como dice Charlie García, que le peguen abajo? ¿Ah? Nos siguen pegando abajo, decía Charlie. Yo creo que los trabajadores conocen una sola forma, que es la organización, la unidad es fundamental, y también la movilización. Creo que en este país, desgraciadamente, se ha criminalizado la protesta social, la movilización social, que ha sido siempre una herramienta absolutamente legítima, está consagrada en los convenios.
internacional, está consagrado como un derecho inalienable de las organizaciones sociales. El problema es que hoy día está tan criminalizado, entonces alguien habla de protesta, bueno, la política anticomunista, que te acusan inmediatamente de comunista, entonces eso tiene una trampa, que es la trampa de obligar a los movimientos sociales a renunciar a través de la lucha a sus derechos fundamentales. Entonces yo no puedo extenderme más en este tema, este es un debate que todos tenemos que dar una respuesta de conjunto, un problema que nos afecta a todos, pero creo que la movilización social, nosotros, la coordinadora NOMA FP, ustedes recordarán, hicimos marchas gigantes en todo el país, pacíficas, con toda la familia, y pusimos el tema en el debate. Por supuesto que el pilar solidario se mejoró, pero no se ha resuelto el tema de fondo, que es transitar esos sistemas en el contexto de la situación crítica que estamos enfrentando la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras del país. Tanto que se ha pregonado el derecho a elegir con Mi Plata No, que son absolutamente estrategias de las AFP, con un financiamiento brutal, ustedes ven la televisión, y bueno, ni siquiera existe el derecho a elegir en este país, para irse a un sistema público de pensión, un sistema solidario, porque los trabajadores no tienen alternativas, y este sistema está hecho para un puñado muy chico de trabajadores que están en la parte más alta de la pirámide laboral en términos de ingresos. Un sujeto que está en el quinto quintil, por supuesto, que le conviene un sistema de alta especulación, porque el riesgo al cual él puede enfrentar, efectivamente, puede darle retornos más altos, pero la gente que vive con salarios medios no tiene por qué correr riesgo, ¿me entiendes? Oye, tengo que retirarme, así que muchas gracias, interesante. Muchas gracias, don Jorge, por su participación, sus preguntas también. Camilo Jara tiene una consulta. Camilo, adelante. Sí, bueno, yo no soy trabajador de CONAF, por si acaso, soy abogado de uno de los sindicatos, pero me gustaría escuchar la opinión de don Luis respecto a lo siguiente. El contrato de trabajo es un fenómeno que está en retroceso, el contrato de trabajo formal. Pero trabajo es trabajo, y eso es algo que no lo digo yo, lo ha dicho la OIT, los trabajadores independientes también somos trabajadores. Y eso es una cuestión que a mí es un defecto que me parece del que adolece el debate, porque es una cuestión que no se plantea. ¿Qué pasa con las personas que son empresarios? Y por empresarios no entendamos a las grandes empresas, pequeños empresarios, empresas familiares, trabajadores honorarios, independientes. ¿Cómo entran en la lógica, en el problema de la jubilación? Yo, por ejemplo, tengo 36 años y todos los meses le pongo plata a mi APB. No es suficiente, pero reglamentariamente, normativamente, los honorarios están mucho más desprotegidos que la gente que tiene contratos de trabajo. Que de nuevo, el contrato de trabajo está en retroceso. Cada vez se celebran menos contratos de trabajo y cada vez es más común el contrato honorario, aun cuando sean contratos honorarios falsos, digamos, falsos honorarios. Pero eso es, pues, de mi generación, ¿cierto? El contrato de trabajo es una excepcionalidad. Uno lo conversa con sus padres, con compañeros del colegio. Muy pocos tienen contrato de trabajo, muy pocos. Gracias, Camilo. Oye, Luis tiene otra actividad ahora, así que esperamos esta respuesta y vamos a cerrar entonces. Y vamos finalizando, sí. Por favor, gracias. Sí. Mira, me parece, esa pregunta, al igual que la hizo hace algún rato otra pregunta Jorge, está en el contexto de un debate mucho más de fondo, que tiene que ver justamente con la vieja discusión de quién aporta a los sistemas públicos de pensiones, que son los asalariados. Pero ocurre que en las nuevas relaciones laborales, efectivamente, el campo salarial ha ido perdiendo terreno y ha ido cediendo espacio al empleo informal. Empleo informal que no cuenta con un contrato de trabajo, efectivamente, y por lo tanto un empleo precario. No puede haber empleo informal que sea mejor que el empleo formal, porque adolece justamente esa condición que define al contrato de trabajo con ciertas obligaciones del empleador
respecto a ciertos derechos que se han conquistado a través del tiempo y que están expresados en las normas, jornada laboral, salario, participación en las gratificaciones, etcétera, cosa que no ocurre con los trabajos honorarios o con los trabajadores que no tienen contrato. Esa tendencia, que uno podría decir una tendencia irreversible, tiene discusiones o tiene reflexiones más profundas, porque tienen que ver con problemas de carácter político, cómo enfrentamos el profundo o la profunda contradicción entre trabajo y capital, y cuál es la perspectiva, cuál es la tendencia. Hay quienes sostienen desde los propios Estados Unidos que ya estamos llegando a la etapa final del neoliberalismo y que ya llegamos a la etapa final y va a caer esto. Bueno, pero los procesos caen y tardan a veces en caer mucho tiempo. El problema es que detrás de esto hay personas humanas y hombres, mujeres que necesitan cierta asistencia del Estado. Entonces, para esa pregunta, creo que la mejor forma de responderle es formulándose una pregunta. Y no se conoce a lo largo de la historia en las distintas sociedades, y aquí me parece que respondo a la pregunta, reflexión de Camilo, no se conoce periodo de la historia, ni siquiera en la larga etapa de la esclavitud, en la etapa del feudalismo que le siguió, y tú eres abogado, por lo tanto distingues bien estos estados jurídicos, y mucho menos en el capitalismo que llevamos poco más de 200, 250 años, no se conoce sociedad donde no sean los que trabajan los que mantengan a los que no trabajan. Es decir, solo a los viejos, a los niños y a los inválidos los pueden financiar los que trabajan. El problema es que si disminuye la clase salarial, los que tienen contrato, el peso que cae sobre los hombros de los que trabajan y aportan cada vez va a ser mayor. ¿Se entiende? Entonces, eso agudiza un conflicto, plantea un conflicto, porque yo, trabajador, ¿por qué tengo que seguir soportando sobre mis hombros un nivel permanente de explotación, de expoliación de derechos fundamentales para financiar el resto? ¿Y por qué no lo hacemos todo entonces? Pues? Y entonces, si lo hacemos todos, a propósito de que se pierde la condición del contrato, entonces si lo hacemos todos, todos pagamos impuestos y los más ricos pagarán más y dejamos de cotizar a un sistema que no nos garantiza pensiones. Mire, Japón tiene la tasa de mayor envejecimiento del planeta, tiene el mayor déficit fiscal en materia de pensiones, tiene un endeudamiento, su endeudamiento llega a 220 veces, 220 medido por el PIB, y enfrenta esto pagando más impuestos. Si no hay otra, no hay otra respuesta. Es decir, el que tiene más tiene que destinar una fracción mayor para contribuir a aquellos que tienen menos. Ese es el problema central y esa es una discusión, Camilo, que es de carácter político. No es una discusión absolutamente técnica, es política, porque ¿qué pensamos nosotros de la clase trabajadora en los próximos años? ¿Cómo la vamos a proteger? ¿Cómo le vamos a resguardar ciertos derechos? Si entramos en la lógica individual, por supuesto que cada uno se rasca por sus propias uñas, que es lo que plantean ciertas concepciones económicas, ciertas concepciones políticas y yo diría hasta filosóficas, pero nosotros somos partidarios del mundo del trabajo de que hay que tener ciertos derechos garantizados. Y esos derechos son derechos inalienables. El tema de la seguridad social es un derecho inalienable a la persona humana. Luis, entonces se podría decir que la lucha de la idea es lo más importante, porque hoy estamos, lamentablemente, el individualismo siempre se pone por sobre lo colectivo, y ahí obviamente vamos generando generaciones más pequeñas que la de uno, de 30, por ejemplo, Camilo es menor que yo, y de ahí para abajo los cabros piensan en ellos nomás. No hay una idea solidaria. Si uno le plantea a un cabro de 20 años hoy día que tiene que financiar a los abuelos, lo va a mandar a la porra, porque no está en las generaciones nuevas ese concepto de lo colectivo que creo que hay que trabajar quizás desde edad escolar, no sé, una idea. Bueno, yo quiero ir cerrando porque les tienen actividades que hacer. Miren, yo tengo la imagen de que el poder económico está mucho, mucho más organizado que nosotros. Piensan 2 pasos adelante, estrategias que hoy día vemos en el entorno incluso mundial, lo que está ocurriendo en Medio Oriente, en distintos lugares, y lo que ha pasado en la historia del mundo, tiene detrás de esto una organización secreta, por así decirlo, con las mejores personas, con las mejores estrategias, de modo, y disculpe la palabra, de cagarnos al resto del mundo. Ellos van a seguir acumulando riqueza
y esto es parte de estos sistemas. Así que primero, Luis, te agradezco, compañero, tu presencia, tus palabras, tu precisión en los conceptos y esperemos vernos en otra ocasión. Esto va a ser grabado, va a ser subido a las redes. Le voy a pedir a Harold que también lo pase a las redes, porque Luis también maneja bastantes redes sociales, y también al YouTube del sindicato para ser distribuido, además de los socios y todas las personas que puedan estar. Agradecido, Luis, compañero, muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Bueno. Okay, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos, y esto fue el conversatorio de las No Más AFP. Que estén muy bien, muchas gracias.